Mi nombre es Aliana Isvega de Escamilla y este es mi proyecto acerca de la capilaridad y cómo se relaciona con la física mecánica. Para empezar tenemos que describir qué es la física mecánica. La física mecánica es aquella que se encarga de la descripción del movimiento de los cuerpos y también de su evolución a través del tiempo bajo la acción de ciertas fuerzas. Además de esto, la física mecánica tiene tres principios fundamentales. El primero de ellos es que el movimiento es relativo, por lo tanto tiene que ser descrito en relación a otros cuerpos. El segundo de ellos es que las fuerzas son resultado de la acción mecánica entre los cuerpos. Y el tercero de ellos se refiere a que todo cuerpo tiene inercia. Además de esto, las variables más comúnmente manejadas en la física mecánica son la velocidad y la posición. Sin embargo, también son consideradas como variables la forma y la deformación de los cuerpos. El agua es una de las sustancias más abundantes e importantes en el planeta Tierra. Una molécula de agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno y tiene una forma peculiar porque entre los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno se forma un ángulo de 104.5 grados, lo cual le confiere distintas propiedades. Una propiedad muy característica del agua es la capacidad para formar puentes de hidrógeno, que se refiere principalmente a la atracción electrostáticas que existen entre los diferentes átomos. Los puentes de hidrógeno generan fuerzas intermoleculares, entre las que destacaremos dos. La primera, que es cohesión y se refiere a la atracción de moléculas por moléculas de su mismo tipo, y la segunda, que es adhesión, que se refiere a la atracción de moléculas por moléculas de otro tipo. Estas fuerzas intermoleculares generan demasiados fenómenos, entre los que se destaca la tensión superficial, que es el resultado de las fuerzas de cohesión. En la tensión superficial, el agua se encuentra en la interfaz entre el estado líquido y el estado gaseoso. Cuando es así, existe una atracción en todas direcciones, que se compensa en cada punto, excepto en la superficie. Gracias a esta atracción, en la superficie se forma una lámina delgada que impide la deformación de esta o que se rompa tan fácilmente. Ejemplo de esto es la capacidad de algunos insectos de caminar sobre el agua. La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de la tensión superficial y que a la vez depende de la cohesión del fluido. Esta se refiere principalmente a la capacidad para subir y bajar del fluido en un tubo capilar. Cuando un líquido sube por un tubo capilar es debido a que la fuerza intermolecular o cohesión intermolecular es menor que la adhesión del líquido con el material del tubo. El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. El ángulo de contacto se refiere al ángulo que forma la superficie de un líquido al entrar en contacto con una superficie sólida. Cuando las fuerzas adhesivas con la superficie del sólido son muy grandes en relación a las fuerzas cohesivas, el ángulo de contacto es menor de 90 grados, teniendo como resultado que el líquido moja la superficie. La ley de Jourin define la altura que se alcanza cuando se equilibra el peso de la columna de líquido y la fuerza de ascensión por capilaridad. La altura estará definida por el producto de 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo de contacto sobre el producto de la densidad del líquido por la gravedad por el radio del tubo. En efecto, en el equilibrio, el peso de la columna de líquido se compensará con la componente vertical de las fuerzas de cohesión en Y por el coseno de θ. Las fuerzas de adhesión no intervienen, ya que son perpendiculares a la superficie del tubo. La capilaridad en los suelos. Se denomina suelo a la parte más superficial de la corteza terrestre, y en el suelo se determina la altura capilar tomando en cuenta una masa de suelo como todo un sistema de tubos capilares que están interconectados entre sí por vacíos pequeños que se encuentran dentro de esta. Entre más delgadas sean las partículas que hay en el suelo, mayor será la capilaridad.
El tipo de suelo que cuenta con mayor capilaridad es el suelo arcilloso.